primero es una hada mágica bailarina. Yo creo que a mí me define mucho mi esencia eso. A lo largo de mi vida he estudiado muchas cosas y he ido construyendo la catabautero que soy hoy, que tengo muchos pilares, muchos frentes, pero los vamos a ir descubriendo poco a poco en la historia. Mira, yo desde chiquita siempre vivo mentalmente en un cuento fantástico y siempre he sentido que existen seres o vocecitas o cositas en las que paralelamente dentro de mi mundo existen y yo siento que soy una más. Y a través de ese sentir he construido y escrito guiones, historias. Play and Dance Kids es uno de mis programas, que es el programa pionero como empezó Play Dance, y está escrito sobre una historia de hadas y colores y arcoíris. Entonces yo creo que en esencia a mí me define mucho la magia, porque me encanta la fantasía y creo que las hadas pues que están dentro de mí de alguna forma florecen a través de la danza y del movimiento. Y bailarina porque la danza ha sido la columna vertebral de mi vida. Por eso. Todo empezó cuando yo nací aquí en Medellín, Colombia, soy paisa, pero nos fuimos a vivir rápidamente siendo un bebé a Venezuela, la isla Margarita. Mi papá trabajaba con una empresa que se quería internacionalizar y ese fue el primer puerto al que llegamos a abrir mercado en Venezuela. Digamos que allá empezó toda mi, inquietud por el movimiento. La música siempre ha sido algo que me ha inspirado y me ha hecho mover. Y mi mamá, pues simplemente quería como ayudarme a desarrollar algunas habilidades. Digamos que el movimiento que descubrí allá en una isla era más como folclore, como movimiento creativo, no era como nada muy profesional. Pero a los 6 años nos fuimos a vivir a Miami. Y allá en Estados Unidos, digamos que la danza estaba mucho más estructurada. Allá bailé en una academia que se llamaba Ballerina Studio y estuve otros 6 años en donde creo que empezó a forjar esas bases de danza en mí, ¿cierto? Que es el clásico, el jazz, el tap, que son las 3 danzas base en mi formación. Y digamos que cuando yo bailo se puede ver claramente que de allá vengo, ¿cierto? Cuando regresamos a Colombia, yo ya estaba grande, digamos que Colombia y Medellín en su momento estaban en un momento pues no tan avanzado como estaba Miami, que había de todo. Aquí habían ciertas academias, muy pocas, y empecé a bailar, fui a muchas de ballet, me recorrí muchas. Infortunadamente mi mamá tenía que trabajar, mi papá también, entonces no era como tan sencillo como que me puedo recorrer la ciudad entera bailando. Digamos que recorrí muchas, pero me estabilicé en Claudia Cadena, que quedaba al lado de mi colegio, entonces el bus me dejaba Pilado, y los fines de semana iba a donde Sabine Stockman y allá bailaba sábados y domingos, y bailaba ballet, jazz y tap. En donde Claudia era una danza como más creativa, más libre, más moderna, ¿cierto? Más distinta, pero era lo que me quedaba más cerquita, pero igual fue algo que me hizo despertar las ganas por la creación a través del movimiento. Digamos que yo fui creciendo como bailarina, estudié en el Colegio Montessori, y cuando llegamos a 8º de primaria, una muy amiga mía, de mis mejores amigas, se enfermó y le dio cáncer. Y a ella le pusieron un proyecto y le dijeron, bueno, Luisa, tú vas a hacer un proyecto. Y ella dijo, ella hoy en día es diseñadora de modas, y ella dijo, yo quiero hacer un show, un fashion show, y quiero que ese sea como el proyecto que haga durante el año, porque ella pues no podía ir al colegio. Pero necesito que Cata me ayude, porque yo sé qué ponerles a los modelos, yo sé qué concepto, yo sé qué de todo, pero yo no sé qué ponerlos a hacer en la pasarela. Entonces yo dije, listo, de una, me encanta. Y a través de ese ejercicio, el colegio se dio cuenta de una habilidad que tenía por la pedagogía, por enseñar, por la facilidad de comunicación con los niños. Y muy rápidamente el colegio me dijo, te vamos a entrenar como profesora de preescolar para poderte contratar, tienes que tener pues como un degree, tienes que tener como un respaldo.
No era mayor de edad, entonces pues con mayor razón me tenía que formar dentro de la metodología Montessori hacia el arte. Y ellos me ayudaron a construir lo que es hoy por hoy el programa de danza, expresión corporal y movimiento creativo para niñas desde los 2 hasta los 9 años, que es el programa de Play and Dance Kids que dictamos hoy en día. También Claudia Cadena es una de mis grandes mentoras, porque ella, digamos que también vio un apoyo en mí como asistente en clases. Ella estaba en embarazo en 2 oportunidades, entonces yo le daba la mano. Para mí era muy fácil desglosar los movimientos, enseñarlos, ayudarle a mis compañeras. Y fui creciendo, ¿cierto? Y fui creciendo como asistente, como ganas de ser profe, ¿cierto? En mi colegio y como bailarina. Rápidamente el colegio dice, estoy lista, te vamos a contratar como la profesora de semillero de danzas del colegio. Y empecé, yo era, digamos que la alumna más grande, pero la profesora más chiquita del colegio. Entonces yo siempre, pues a las 3 de la tarde me quedaba, me transformaba en profesora, daba las clases, me bajaba en el bucecito de profesores que por ahí en San Lucas llegaba donde Claudia, le ayudaba a dar las clases, bailaba por la noche. Llegaba a hacer tareas, me bañaba y al otro día lo mismo, la misma rutina. Para mí es muy importante tener rutina, esa me da demasiada seguridad y tranquilidad, y los sábados y los domingos iba toda la mañana a bailar donde Sabine. Me gustaba mucho la combinación y el contraste, porque lo que no aprendía donde Claudia lo aprendía donde Sabine y viceversa, y eso hizo que yo fuera como cogiendo mucha información para formar esa bailarina, esa profe, esa artista que yo estaba descubriendo y que estaba construyendo. Adicional, viajaba mucho, me gustaba mucho salirme de las montañas, estaba acostumbrada a estar viajando desde chiquita, adaptarme a diferentes espacios, colegios, amigos, y tuve la fortuna de poder hacer muchos campos de verano de movimientos en Cuba, en Puerto Rico, en Nueva York, en Miami, en diferentes lugares, en donde seguía recogiendo mucha información creo que directa e indirecta, porque hoy en día cuando miro para atrás, después de haber construido Playdance, digo, yo en todos esos lugares aprendía muchas cosas de simplemente estar viviendo los espacios. Una vez hicimos, bueno, ese fashion show se dio en octavo, se volvió a repetir en noveno y así sucesivamente. Fue una cosa que se empezó y lo continuamos. Yo ya estaba más o menos en 11, estábamos haciendo un fashion show, ya no hacíamos solo el del Montessori, sino que hacíamos el de Columbus, el de allí, el de allá. Me empezaron a llamar del Marymount para que diera las clases allá, de Pinares para que diera las clases allá. Empecé a enseñarle esto a compañeras mías de las clases con Claudia, porque entonces ya en ese punto hacía parte de la compañía de Claudia, ya trabajaba profesionalmente como una bailarina, me pagaban mi entrenamiento y las presentaciones, los viajes, las giras y todo lo que hacíamos. Y en uno de estos fashion shows me hice muy amiga de Felipe Aristizábal, que es hoy por hoy el dueño de Spotlight Producciones, y él me dijo, Cata, me contrataron de McKids, que era la marca de ropa de McDonald's que acababa de entrar a Colombia, para que le montáramos un desfile. Entonces le montamos el desfile, yo para ese entonces en el garaje de mi casa, buscando recursos económicos, porque también hay que decir, digamos que mi familia, después de mi papá perder su trabajo, mi mamá se quebró y empezamos a pasar por dificultades económicas difíciles. Fue un motor grande para mí en decir, yo no voy a parar de bailar, mis papás no me pueden pagar las clases, pero entonces yo me voy a rebuscar los recursos para poderlo hacer. Y lo que hice fue decirle a las primitas de mis amigas, a las vecinas, que fueran a mi casa y yo las cuidaba. Era como la babysitter, como la nana, pero realmente, aunque las ponía a hacer de todo, lo que más las ponía a hacer era bailar. Entonces eso, sin querer queriendo, se empezó a convertir en el garaje de Cata Botero dan clases de baile. Eran 5 niñas, todavía las recuerdo con el alma, son playdanceras de mi corazón. Me acuerdo cuando llegaban a la casa, yo abría el garaje, lo trapeaba, lo organizaba para poder bailar con ellas.
Y yo sé que ellas hoy en día se acuerdan de esa época con mucha diversión porque era demasiado divertido. Y fue con ellas con las que decidí montar ese desfile de McKids. Y gustó tanto que lo hicimos en todos los McDonald's y los puntos de venta que abrieron en la ciudad. Y como es la vida, que uno está en el lugar adecuado a la hora adecuada cuando debe ser, cuando todo se sincroniza, que cuando lo hicimos en el Parque Comercial El Tesoro, la vecinita pues, estaba bailando, pues obviamente haciendo lo que estábamos mostrando de McKids, y los papás la fueron a recoger. El papá trabajaba en el Parque Encantado del Tesoro y se llevó a su jefe, que era Darío Aramburo, que también hoy en día, cada que lo veo, le doy las gracias por haber creído en mí, y era el papá de 2 compañeros míos del colegio. Entonces, cuando yo fui a entregar a las bailarinas, me presentaron a Darío y me dijo, ¿cómo así? Pero si tú eres catabotero, claro. El papá de Pepe y de Juan, mis compañeros del colegio, entonces tú montaste esto, no te puedo creer, pero qué berraquita, pero qué nota, contame qué estás haciendo. Entonces Diego, el papá, pues el otro le dijo, ella es mi vecina, entonces María Adelaida pasa todos los días a bailar con Cata. ¿Cómo así, en el garaje de tu casa? No, yo la espero mañana en mi oficina, la quiero ver aquí, quiero que me cuente toda la historia. Entonces yo al otro día me fui a hablar con Darío Aramburo y le conté la historia y me dijo, yo tengo un mezzanini, que es un salón de piñatas, es un espacio que tenemos subutilizado de lunes a viernes, o las piñatas solamente se dan los viernes por la tarde o los sábados, y tú puedes dar tus clases ahí. Y a mí me pareció una idea súper fascinante, nunca se me había pasado por la cabeza, porque era no yo ir a todos los colegios y yo gastarme la plata en millones de transportes, sino ubicarme en un lugar en donde todas pudieran pues como recogerse. Paralelamente a esto, yo sabía que me quería dedicar a la danza, yo quería ser profesora, yo amaba lo que estaba haciendo, yo seguía bailando profesionalmente también como intérprete, pero mis papás hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían en su momento y me dijeron, esto es un muy buen plan, pero no sabemos si tú puedas vivir de esto, necesito que tengas plan B, que vas a estudiar de verdad. Entonces estudié publicidad, había una rama para poder hacer especialización en la colegiatura, entonces me especialicé en mercadeo, y todo se fue dando, y en la medida en que yo tomaba una decisión, las cosas se iban sincronizando. A mí la publicidad me dio una formación muy bacana para ser una persona súper proactiva, creativa, de generar ideas rápido, en la parte de puesta en escena y artística me da mucho insumo para contar historias, y digamos que le agradezco mucho esa formación. Y entonces me senté con Darío, empecé a estudiar por las mañanas mi carrera, en las tardes iba al Parque de Diversiones El Tesoro Encantado a dar las clases en el salón de piñatas, que me tocaba limpiar, porque vivía sucio, me tocaba sacar. Yo me acuerdo que Felipe Aristizábal me regaló mi primer bafle, yo creo que todavía se lo estoy debiendo, un bafle gigante que me tocó ponerle rueditas para poderlo sacar y poner todos los días que iba a dar clase, y así empezó Play Dance. Play Dance, empiezo a contar la historia hace 22 años, desde el 2001, en el momento y minuto que le puse Play Dance, pero la historia de Cata viene de mucho más atrás, ¿cierto? Pero Play Dance empieza ahí, hace 22 años, cuando estaba estudiando en la universidad, y a un grupo de compañeros les dije, quiero que esto tenga una marca, que esto tenga un cuento, que no se llame Catalina, que se llame, y Play Dance es un arcoíris. Empezó, el logo era como un play y salía un slinky que era el arcoíris. Y ahí viene todo el cuento de los colores, de las hadas, de los niveles. Yo cogí mi programa y lo estructuré de una manera en que, dependiendo del nivel psicomotriz de cada bailarina, de cada niña, desde los rangos de edad, desde los 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fuera un mundo, que ellas fueran recolectando herramientas para la vida a través del movimiento. Y digamos que para mí es un honor decir que hace 3 años la Secretaría de Educación nos avaló el programa como un programa educativo. Entonces nos convertimos en institución para el trabajo del desarrollo humano a través de ese programa que creé hace muchos años atrás, gracias a Claudia, a mi colegio, a Sabina, a otros profesores, a muchos viajes.
y a muchos viajes que cogí información de lugares que yo decía, yo quiero que Playdance sea un espacio que inspire, que sea un mundo rosado encantado, que sea ese lugar que yo siempre soñé bailar ahí, pero no tuve la oportunidad. Y digamos que a partir del momento y minuto en que yo empecé a dar las clases en el Tesoro, fui la primera y única profesora en un principio que hacía todo. Yo servía los tintos, yo recibía los pagos, yo cobraba la cartera, yo daba las clases, yo cuidaba a las niñas, yo hacía todo, el aseo, todo. Y en la medida en que esto se volvió el movimiento rosado del Tesoro, porque todas las niñas de tutucito, rosadito por todas partes, empezó a causar mucha inquietud, porque la gente era, ¿quiénes son esas? ¿Para dónde van? ¿De dónde vienen? Y empieza la ola Playdance a crecer y a expandirse, y vienen muchos profes, colegas, compañeros, equipo, que juntos hemos tejido una historia que sigue contando y que espero dure para siempre, en donde muchos se inspiren y sientan que Playdance es un lugar seguro, que es un lugar donde pueden crecer, donde son alguien, son importantes, son especiales, donde cuidamos los detalles, donde a través de la danza, que es la disculpa, yo siempre digo, hay una forma y es la danza, pero el fondo de lo que Playdance es en esencia es un mundo mágico que da herramientas para la vida. Y por eso nosotros siempre decimos que baila para la vida y bailar es la respuesta, porque finalmente bailar siempre me va a dar esas herramientas, esa respuesta que necesito para esos problemas que tengo en la casa o en el trabajo o en el estudio o con el novio o con las amigas o con la familia. Siempre me aferré a la danza y digo que es la columna vertebral de mi vida porque es la que me ha dado la respuesta siempre. Y esa es la historia de Playdance. Mira, el primer reto es, yo creo, que ver a mis papás sufrir y ver a mis papás discutir y pasar por situaciones económicas difíciles, que es una cadena, porque cuando uno tiene un problema de estos, hay ambientes difíciles, hay conversaciones difíciles, hay momentos muy complejos, en donde cuando tú estás desde la barrera viendo, recibes un montón de información que me hacía acostarme muchas veces triste y me empoderaba, salía como una Cata rebelde de decir, esto no lo puedo vivir, yo quiero una vida distinta, yo me quiero empoderar, pero hoy por hoy lo veo así, en su momento fue muy duro. Sin embargo, yo decreté vivir distinto, ¿cierto? Y yo creo que eso me impulsó a querer ser recursiva, a querer decir sí se puede, a querer comprometerme realmente con eso que yo de verdad quiero. Y por eso yo creo que hoy por hoy yo digo, se puede vivir de lo que creas, tú eres bueno y te apasiona y lo quieres hacer todos los días de tu vida, y eso es como lo primero que me acuerdo. Sin embargo, hay muchas dificultades. Me acuerdo que estudiar y trabajar era muy duro. Las noches estudiando publicidad eran muy corticas y tenerme que pagar la universidad a través de mi trabajo era un compromiso, era una presión, era una tensión constante, y creo que eso también pues es ambiguo porque era una presión que me impulsaba, pero era algo que también me costaba mucho cargar, pero hoy lo agradezco. Nunca poder estar en un mundo normal porque siempre tenía ensayo, yo no tenía una tarde libre, yo no podía ir a comer helado con mis amigas como cualquier otra, ¿cierto? O muchas de mi colegio se graduaban y se iban de intercambio, eso era pues como impensable para mí porque yo tenía que trabajar estaba en otro foco. Creo que también eso fue difícil. Sin embargo, de las dificultades creo que es donde más crecemos y donde más nos fortalecemos, y doy gracias, pero no ha sido un camino fácil, tampoco ha sido fácil, siempre he tenido una imagen de niña, de bajita, de ser pequeña, entonces ha sido difícil en un principio decir sí soy buena, sí sé lo que estoy haciendo, entrar en un gremio que pues obviamente no fue fácil, sobre todo incursionando y haciendo una propuesta diferente, ¿cierto? También fue un reto,
Eh, Muchas veces con padres de familia era complejo decir, pero ¿cómo así? Tú eres la profe, pero tú fuiste con la que yo hablé por teléfono. Pero después de ver mi trabajo y después de ver pues como el proceso al que le creo firmemente en este tema pedagógico y de danza, obviamente las cosas se caen por su propio peso y finalmente me formaron una inteligencia emocional gigante, una humildad que me ha ayudado a ser muy firme con los límites, pero supremamente amorosa, y permitirme crear un lugar, tanto para mí como para mi equipo, las bailarinas y todas las generaciones que han crecido aquí, un espacio seguro. Entonces sí, no ha sido fácil, pero ha valido la pena. Yo creo que es esa sensación que me da que cada que yo entro en la puerta de Playdance, soy capaz de que se me olvide el mundo. Esto es como una burbuja, es una cápsula que cuando tú entras, tú te conviertes en esa hada bailarina que habita en ti, en ese espíritu que de alguna forma se engrandece y te llena de energía, de vitalidad, de ganas, de emoción, de pasión, de ganas de moverte, de ganas de dejar que esa luz que habita en ti se destelle. Y eso es lo que yo quiero y trabajo con mi equipo para que a través de nuestras clases eso sea lo que las bailarines logren de forma indirecta. Esto no lo sabe nadie, pero finalmente eso es como lo que nos soñamos. O sea, finalmente todos los relojes funcionan igual por dentro. Esto es una empresa, es un negocio, tiene sus mecanismos, sus procesos cada vez más estructurados, más vigilados, pero la magia, que es lo que va por encima, siempre tiene que existir. Entonces eso es lo que más me gusta de Playdance, que me permite también coger lo mejor de todo lo que he aprendido y hacer una receta y que salga un ponqué rosado arcoírico espectacular. Bailar es la respuesta porque la danza es algo que tú no puedes poner en palabras, es lo que tú sientes cuando tú bailas, cuando bailas de verdad. Yo siento que muchos bailarines nos hemos alejado a través de estas tendencias que hay de querernos mostrar más y más, nos hemos alejado de la verdadera esencia de lo que es bailar para nosotros, no para los demás. Nos formaron para bailar en un escenario, en diferentes escenarios porque hay muchos, pero el motor que nos lleva a estar en esos escenarios es finalmente lo que nos hace sentir ese movimiento. Y esa es la respuesta, ahí está. Cuando yo me desconecto de estarme queriendo simplemente mostrar, me desconecto de la emoción, del sentimiento, el espíritu deja de brillar y simplemente hay un robot en movimiento, no hay una esencia, no hay un espíritu. Y para mí esa es la respuesta. Bailar es la respuesta porque te permite, a través de algo que no puedes materializar ni poner en palabras, hacer algo tan sublime que tú te lo quieres comer una y otra vez por más duro que sea. Quiero bailar, bailar y no parar de bailar. Quiero bailar por todo.